la bonanza del café estaba dejando mucho en impuestos al punto de que se modifica la arquitectura. El centro de San Salvador, cuando no hay ventas, el centro de San Salvador era conocido como la Parisita, la pequeña París de Centroamérica, porque la arquitectura del centro de San Salvador es envidiable. Y esa arquitectura neoclásica, influenciada bastante por la arquitectura francesa, era lo que se había construido gracias a la bonanza del café. Estaba todo bien del café, los indígenas y campesinos arrimados, trabajando en las haciendas de forma miserable, pero comían, entonces no había ningún levantamiento, estaban más o menos a gusto. Pero ¿qué sucede en 1929? La crisis económica en Estados Unidos, cae la bolsa de valores de Nueva York. Entonces, el principal socio comercial de El Salvador era Estados Unidos. Cuando cae la bolsa de valores de Nueva York, Estados Unidos se va a la quiebra. Comienzan a quebrar miles de bancos. La gente comienza a quedarse sin empleo. Las fábricas comenzaban a cerrar. La historia sobre la crisis de 1929 necesitamos unas 5 horas para explicarles en detalle, pero el punto es de que Estados Unidos quiebra económicamente y ya nadie compraba café. Entonces el café, los palos estaban cargados de café, pero ya nadie quería café. Entonces, ¿qué se hace con el café? Obviamente los dueños, los cafetaleros dijeron, ¿para qué vamos a pagar mano de obra que corten el café si al final lo vamos a botar? Porque nadie nos quiere comprar el café, que se pudra ahí en los palos de café, que se pudra en los árboles de café. Y automáticamente un jueves de un mes de octubre de 1929 se quedan sin trabajo en las haciendas de café los indígenas. Y recordemos de que el siglo anterior, el siglo XIX, les habían venido quitando las tierras, entonces no tenían a dónde irse a vivir. La crisis de 1929 fue la que permitió de que agarraran valor los campesinos indígenas y un año después de 1929, en 1930, llega el Partido Comunista de El Salvador, que uno de sus principales líderes era Farabundo Martí. Feliciano Ama también andaba en la cuestión del Partido Comunista. Entonces se organizan y comienzan con la ideología comunista que la URSS había recién implementado allá por 1917, cuando se da la revolución bolchevique o la revolución rusa, donde se implementa el sistema comunista como forma de gobierno, como sistema económico. Entonces el Partido Comunista comienza a endulzarle los oídos, levantémonos y que vamos a agarrar las haciendas y las haciendas ya no van a ser de los ricos, sino que van a ser de nosotros y que ya nosotros vamos a tener vacas, vamos a tener haciendas, vamos a tener todo. La gente estaba en la total miseria, se había quedado sin empleo porque la crisis de Estados Unidos había llevado a la quiebra, incluso al poder económico, incluso a los hacendados. Entonces, si estaban sintiendo la crisis económica, los dueños de los latifundios, los dueños de las haciendas, ahora imagínense los pobres campesinos e indígenas en qué condición estaban. Estaban en una condición de miseria, aguantando hambre literalmente, no comían. Entonces, el Partido Comunista ahí hay un debate, que si fue el Partido Comunista o si no fue el Partido Comunista, si fue organización de los indígenas únicamente y campesinos, pero el punto es de que ellos agarran valor y se levantan contra el gobierno de turno. Aquí hay otro hecho bien importante, el gobierno de turno era Maximiliano Hernández Martínez. Maximiliano Hernández Martínez era un general, un militar que había llegado al poder un 2 de diciembre de 1931 gracias a un golpe de Estado que le dio al presidente Araujo. Entonces Maximiliano Hernández Martínez era carnicero, era militar. De hecho, con Maximiliano Hernández Martínez, en diciembre de 1931, inicia la dictadura militar que se extiende hasta 1989. Si voy hablando demasiado rápido, me levantan la mano y me dicen. Está bien. Solo ayúdenme viendo lo último, por favor. De la dictadura militar que inicia en 1931 con Maximiliano Hernández Martínez. El 2 de diciembre de 1931 llega Maximiliano Hernández Martínez al poder. Le da golpe de Estado. Maximiliano Hernández Martínez era ministro de guerra y decide darle golpe de Estado al presidente, quiero ver, Araujo dijo. Sí, pero no es el Araujo de 1912, el que creó la Guardia Nacional y lo mataron en una banca en el parque que está enfrente del Palacio Nacional, sino que era otro Araujo.
Entonces, vean, vean cómo comienzan a jugar estos acontecimientos. Primero el 89, que dejó sin dónde vivir a los campesinos indígenas. Luego ¿Qué El pasó? micrófono, Lick, no se le escucha. alguien me lo había apagado. Es que no apaguen los micrófonos desde ahí, porque yo estoy lejos para apagar el micrófono. Repito, les decía, vean cómo comienzan a jugar todos estos acontecimientos. Las reformas liberales de Rafael Saldívar dejan en la total miseria a los campesinos e indígenas, les quitan las tierras. Ahora ellos tenían que vivir de arrimados. Estaban viviendo de arrimados, estaban en la miseria, pero la crisis de Estados Unidos, el crack de 1929, que fue la gran crisis del capitalismo también, es conocida como la gran crisis del capitalismo, boom, lleva a la quiebra la producción de café y prácticamente pone fin a la bonanza de café, a la República Cafetalera que se había venido viviendo desde 1876. Entonces, esto deja aún más en la miseria a los campesinos e indígenas. Entonces, debido a esta necesidad y debido a que estaba el Partido Comunista y el discurso comunista y todo eso, ellos se organizan para levantarse en contra del gobierno de turno. El asunto es de que el gobierno de turno, desde 1931, desde diciembre de 1931, era Maximiliano Hernández Martínez. Y Maximiliano Hernández Martínez era un militar despiadado, era un carnicero. Entonces, cuando se levantan los campesinos indígenas en 1932, en Occidente principalmente, en Occidente es que se da el levantamiento campesino, cuando ellos se levantan contra el presidente Maximiliano Hernández Martínez, Martínez le dice al general Tomás Calderón, que por cierto era el abuelo del expresidente Calderón Sol, el segundo presidente de Arena, le dice que se encargue, que tienen que repeler a los manifestantes porque los campesinos e indígenas dijeron de que se tomaban las casas, que le daban fuego a los negocios y hicieron un solo desmadre. Entonces, la forma de detenerlo fue con ametralladoras y comienzan a matar, a matar, a matar, al punto que se estima, no hay un dato exacto, porque mataban, enterraban, no se sabe cuántos murieron, pero se estima de que muy probablemente alcanzaron los 30.000 muertos en el levantamiento campesino de 1932. 22 de enero de 1932 es que inicia. Entonces se acaba. Y luego Martínez, que era enemigo de los comunistas, tilda de comunista a los indígenas y campesinos. Entonces cuando un indígena hablaba náhuatl, el gobierno de Martínez decía, un comunista, mátenlo. Cuando unas mujeres se vestían con la ropa que habían utilizado durante siglos, las indígenas con refajos, decía, un comunista, mátenlo. Entonces, no solamente acabaron con la vida de 30.000 campesinos e indígenas, sino que hubo un etnocidio. Mataron gente, pero también mataron la cultura de esa gente. Ahí es donde se pierde la herencia cultural, ahí es donde se pierde lo de el indigenismo, porque Maximiliano Hernández Martínez relacionaba lo indígena con lo comunista. Entonces, ser indígena era sinónimo de ser comunista y eran perseguidos por el gobierno de turno. Pasaron décadas que los indígenas tenían que esconderse, entonces ya no siguieron hablando náhuatl, ahí se pierde la lengua originaria de esta zona. Ya no se siguieron vistiendo con refajos y con el atuendo indígena que habían utilizado durante siglos. ¿Por qué? Porque si ellos se vestían así, si ellos hablaban así, el gobierno, los militares decían comunistas, matémoslo, por haberse mezclado con el Partido Comunista y haberse levantado junto con ellos, con Farabundo Martí, que de hecho de ahí retoma el nombre el FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, las 5 organizaciones paramilitares que forman el FMLN, toman como héroe a Farabundo Martí. Ahí también en ese levantamiento uno de los líderes era Feliciano Ama, estamos hablando de 1932, que era un líder indígena. Entonces todos ellos fueron asesinados como sucedió con Anastasio Aquino, para que el pueblo viera, lo fusilaban en frente de la gente para que viera la gente de que quien se rebelara contra el poder iba a ser asesinado de la forma más cruel posible. Entonces, en el 32 hubieron alrededor
se estima que hubieron alrededor de 30,000 muertos, de 17 a 30,000 muertos, 17,000 a 30,000 muertos, y el 32, si ustedes se fijan, el levantamiento se da a causa de la expropiación de tierras de 1881 con Rafael Saldívar. ¿Qué quiere decir esto? De que todos los hechos, todos estos puntos de inflexión en la historia llevan una secuencia. ¿Qué relación tiene 1833 con 1881? El pleito de la tierra. ¿Qué relación tiene 1881 con 1932 de levantamiento indígena? El pleito de la tierra y la miseria. Entonces, la gente, por la miseria que vivía aquí en el país, comienzan, después de 1932, comienzan a emigrar hacia Honduras. Castro nos está quitando el tiempo. Gracias. Después del 32 comienzan a emigrar, los salvadoreños buscan emigrar hacia Honduras. ¿Por qué? Porque las condiciones en El Salvador eran, como le hemos estado diciendo, entonces no era la moda irse para Estados Unidos como recientemente, sino que buscan algo más cercano y se van para Honduras. En Honduras la situación era muy parecida, situación de miseria. Entonces el gobierno hondureño, ¿qué es lo que hace cuando el pueblo le estaba exigiendo que querían tierra? Busca un chivo expiatorio, y el gobierno hondureño decide, bueno, dice de que la culpa de la miseria que está viviendo Honduras es de los salvadoreños. Estos son los temas que ustedes van a exponer, así que solo los voy tocando así, pincelazos. Dice que el chivo expiatorio que busca el gobierno salvadoreño, López Avellano era el presidente de Honduras, y busca un chivo expiatorio, los salvadoreños, porque la gente le estaba pidiendo que hicieran una reforma agraria, que le quitaran tierra a los ricos. Vean, es ley prácticamente. El poder económico en Latinoamérica, el poder político sirve al poder económico. Entonces, obviamente, López Avellano no iba a quitarle la tierra a los poderosos de Honduras, sino que debía buscar un chivo expiatorio. Tenía que hacer un show para que la población hondureña estuviera quieta con el show que el presidente Avellano le estaba dando. Entonces, ¿qué hace? Busca el chivo expiatorio y dice, la culpa de todo esto es de los salvadoreños que vinieron huyendo de 1932. No lo dijo así, pero yo lo digo para que vayan haciendo la relación, porque sí se fueron huyendo del 32 por la miseria que había en el país. Entonces comienzan a expulsar a los salvadoreños de Honduras, y eso causa una guerra que inicia el 18 de julio de 1969, la guerra de las 100 horas, donde El Salvador, como era, El Salvador venía de 40, quiero ver, 30, 40, 50, 60, El Salvador venía de 30 años de ser una dictadura militar. Entonces los militares se imaginarán que el rubro, el área en la que más invierten es en las armas. Entonces El Salvador armamentísticamente estaba muy, muy arriba que Honduras. Cuando se da la guerra, en julio de 1969, El Salvador desde Ilopango manda los aviones, boom, y en cuestión de horas ya se habían tomado Tegucigalpa. Entonces el show, el chivo expiatorio le estaba saliendo caro a los hondureños. Entonces los hondureños interponen una denuncia, una demanda ante la Haya, ante la Corte de la Haya, y la Haya ordena parar la guerra, y El Salvador termina perdiendo, ganando la guerra, si lo vemos desde el punto de vista militar, pero El Salvador sale perdiendo la guerra si lo vemos desde el punto de vista económico, porque a causa de esto que los hondureños se sintieron agredidos por los salvadoreños, después de que ellos los echaron y que los usaron como chivo expiatorio. Después dijeron de que El Salvador los había atacado y todo eso, y El Salvador terminó perdiendo. En 1992 la Haya da una resolución donde 1,000 kilómetros cuadrados se tenían que dar en compensación a Honduras. Entonces mandan a todos los hondureños, y obviamente aquí hay otro show que tenía que hacer el presidente, quiero ver cómo se llamaba, Fidel Sánchez Hernández, era el presidente de El Salvador para 1969. Fidel Sánchez Hernández no podía recibir a esas miles de familias salvadoreñas que venían de Honduras. Entonces necesitaba hacer un show, necesitaba que la gente ignorara lo que realmente estaba pasando. Y esa fue la estrategia. Hizo la guerra y sabía que podía ganar la guerra. Cuando hace la guerra, la gente momentáneamente se olvidó del problema social, y de hecho cuando venían los soldados de Tegucigalpa, los recibieron acá arriba del Metrocentro en el Boulevard Los Héroes, y hasta le cambiaron nombre al boulevard. Antes tenía el nombre de un alcalde,
¿cómo se llamaba este alcalde? No tengo el dato ahorita, se me ha ido. Pero le cambiaron el nombre a Boulevard Los Héroes, por los héroes que venían de ganarle a los hondureños en 1969. Llega toda esta decenas de miles de familias que estaban viviendo en Honduras a El Salvador, y esto agudiza la crisis económica, agudiza el problema social. Solo tuvimos que esperar 2 décadas y en 1980 otra vez estaba el problema, o ya estaba convulsionando nuevamente la sociedad, e inicia la guerra civil en 1980. Si se fijan cómo va la secuencia de todos los hechos, vuelvo a repetir, 1821 no beneficia en nada a las mayorías, 1833 le están quitando las tierras, aparte de que los explotan, le están quitando las tierras. 1881 les vuelven a quitar las tierras de segunda categoría que les habían quedado. 1932 se levantan por la miseria que provocó la crisis económica de Estados Unidos y los matan, los ametrallan mientras los campesinos se levantan con piedras, corvos, machetes, los ametrallan con, quiero ver, ya habían brownies, los tenían armas, perdón, metralletas, y acaban con 30,000 indígenas así, en un abrir y cerrar de ojos. El encargado de esto fue el general Tomás Calderón, abuelo de Calderón Sol, y después de esto la gente se ve en la necesidad de emigrar hacia Honduras. De Honduras los echan por el mismo problema social que tenían los hondureños, se regresan, y como el país no tenía la capacidad de recibirlo, y como la organización estructural de la economía en El Salvador seguía siendo igual, no tenía la capacidad el país de recibir a toda esta gente, vuelve a convulsionar y da paso a la guerra civil. Con lo de la guerra civil hay un acontecimiento bien importante, porque si bien es cierto de que había desigualdad y miseria en nuestro país, pero hay un factor geopolítico que también influye, y influye en gran manera en la guerra. Y quiero explicar esto y hacer hincapié en esto, porque recientemente alguien dijo de que 2 bandos dijeron hagamos guerra, y que ahora este gobierno ha descubierto de que esos 2 bandos hicieron la guerra a propósito. No, si es cierto que había una miseria, si es cierto de que el poder económico explotaba exageradamente, tenían trabajando en condiciones infrahumanas a los campesinos e indígenas, a las clases más desfavorecidas por el sistema, pero aquí en la guerra hay un acontecimiento geopolítico bien importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, quedan 2 superpotencias, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Estados Unidos. La URSS representando el comunismo, que de hecho desde antes, recordemos de que el Partido Comunista había llegado en 1930 a El Salvador, y lo que la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, buscaba era que el comunismo se extendiera por todo el mundo y que el mundo fuera comunista. Y por el otro lado, después de la Segunda Guerra Mundial, de los victoriosos que acabaron con el nacionalsocialismo de Hitler, quedó Estados Unidos con el sistema capitalista. Entonces, Estados Unidos con el capitalismo quería que se extendiera por todo el mundo y que todo el mundo fuera capitalista. Por eso les digo de que aquí hay un elemento, un factor geopolítico que fue determinante para los 12 años que tuvimos de guerra. En el contexto de la guerra de 1979, que más o menos comienza la guerra, cuando se comienzan a organizar estos grupos paramilitares, ¿se recuerdan de los grupos paramilitares que formaron el FMLN? Las FPL, que eran las Fuerzas Populares de Liberación, las ERP, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, la RN, que era la Resistencia Nacional, el PRTC, que era el Partido de los Trabajadores de Centroamérica, el PC, que por cierto el señor Silfrido Reyes era parte del PC, que era el Partido Comunista Salvadoreño. Estos grupos paramilitares se unen y forman el FMLN. Entonces, estos grupos que eran, dígame. Perdón, soy Antonio Platero. Tengo una laguna y con su amplio conocimiento quisiera sacarla. En el interín de 1890 y algo a 1910, 19, que se repartían la presidencia los Meléndez con los
¿cómo se llamaban estos otros? Los Meléndez Meléndez Quiñones. y los Quiñones, correcto. A Correcto. veces era un Meléndez. Entonces, ¿en qué momento es que entra a auxiliarnos a nosotros con préstamos y con ferrocarril y todo la gente inglesa? Porque tengo entendido que antes no le importábamos a Estados Unidos, sino que todo lo hacíamos todo era inglés, todo estaba aquí, incluso todavía hay algunas empresas que tienen los nombres ingleses. Y eran con los que se debían los préstamos y todo del gobierno. Esa es una. La otra, Lick, que me ha recordado tremendamente un caso familiar con eso que usted está mencionando. Yo tuve una tía que emigró para Honduras y con todo y su esposo. Mi tía Ángela Alvarado con su esposo se fueron para Honduras y aprovecharon la holgazanería de los hondureños y hicieron una cierta riqueza cultivando arroz y pusieron un par de cadenas de pulpería, como ellos lo llamaban, pero llegó un momento, lo que usted dice claramente, que le echaron la culpa a los salvadoreños y mataron a mi tío político. Y ella tuvo que buscar alternativas y lo que tuvo es que casarse y mantener a 4 hijos que no eran de ella, de un hondureño, para poder quedarse en el país y mantener de alguna manera lo que habían acumulado en cuanto a lo económico. Entonces, eso era uno el tema, y el otro era preguntarle a usted cómo es que los ingleses ingresaron al país y por qué eran los que financiaban todo mucho antes de que Estados Unidos pusiera los ojos en nosotros. Esa pregunta está pero interesantísima. No sé si les había dicho de que la universidad fue la que investigó la creación, fue la que hizo las investigaciones para la creación del Museo del Banco Hipotecario. Entonces, justamente a mí me tocó investigar esa parte de cómo se configura el sistema financiero. Lo único que para responderle esa pregunta necesito 2 horas, así que se lo voy a tratar de resumir y hacerlo lo más breve posible. Recordemos que los españoles eran los que saquearon las tierras en América, pero los españoles eran holgazanes. Los ingleses, para mí, para el siglo XVI, eran piratas, eran ladrones, bucaneros, piratas, ya tenían rey, pero eran piratas y bucaneros ladrones. Entonces los ingleses esperaban los galeones españoles y les robaban. Los ingleses comienzan a invertir lo que robaban y la revolución industrial se desarrolla en Inglaterra en el siglo XVIII, en 1700. Entonces Inglaterra se vuelve la potencia a nivel mundial a partir de los robos, lo que les he mencionado en clases anteriores. América es la que se encarga de financiar el desarrollo industrial de los europeos. Entonces los ingleses aprovechan esos robos que hacen a los españoles y ellos comienzan a desarrollar la industria, al punto que Inglaterra era punta de lanza en el desarrollo industrial para el siglo XVIII. Siglo XVIII, siglo XIX, Inglaterra era el país más el reino, porque Inglaterra es un reino, pero era el estado más desarrollado, más industrializado y más rico a nivel mundial. De hecho, por eso es que los alemanes, que siempre habían destacado en la filosofía, en la música, en la historia, en el arte, en todo, si vemos los músicos, la mayoría son españoles, alemanes, entonces tenían esa rivalidad con los ingleses, que los ingleses destacaban industrialmente. Los ingleses eran los que llevaban la revolución industrial, pero llega algo bien importante en 1914 y es la Primera Guerra Mundial. Cuando se da la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no entra en la primera fase, llamémosle así, de la Primera Guerra Mundial, no entra Estados Unidos, sino que entra hasta que busca pretexto para entrar. Cuando atacan el Lusitania, un barco de ellos entra a la Segunda Guerra Mundial, pero las potencias europeas ya estaban agonizando. Entonces Estados Unidos llega a la Primera Guerra Mundial y le gana a los alemanes, se vuelve aliado de los ingleses, pero los ingleses quedan totalmente devastados a partir de 1918, que termina la Primera Guerra Mundial. Entonces, la Primera Guerra Mundial es que consolida como potencia mundial a los Estados Unidos. Ahí cae el Imperio Británico,
los británicos dejan de ser una potencia económica a partir de la Primera Guerra Mundial, y ahí es donde surge Estados Unidos como potencia mundial. La Primera Guerra Mundial fue determinante. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en el banco del mundo. Y anterior a la Primera Guerra Mundial, eran los ingleses los que andaban poniendo bancos por todo el mundo. Y usted tiene razón, los primeros bancos que fueron a mediados del siglo XIX eran bancos de capital inglés. La mayoría de bancos era de capital inglés, y ellos controlaban y ellos financiaban principalmente el sector bancario. En El Salvador vale aclarar de que no había, no había emisión de moneda, entonces podía haber cualquier tipo de moneda. Los ingleses traían sus bancos y traían su propia moneda. El Banco Central de Reserva, que es el encargado de emitir la moneda, o bueno, lo fue hasta el 2000, ese lo crea Maximiliano Hernández Martínez hasta 1933, pero anterior a eso, quien tenía el negocio de los bancos eran los ingleses. Prácticamente desde mediados del siglo XIX hasta la primera década del siglo XX, los ingleses tenían el control de la banca en nuestro país, justamente porque ellos eran la potencia económica mundial. Eso cambia a partir de la Primera Guerra Mundial. No sé si respondo a su pregunta. Perfectamente, Lick. Es que tenía esa laguna porque los ingleses fueron tremendos aquí en el país y tenían prácticamente el monopolio de la banca, y ellos definían prácticamente, así como usted dice, como el poder económico define las políticas de un país. Eso no fue la excepción, y jugaban con el caso de que ellos financiaban todo. Muchas gracias, Lick. Excelente, le agradezco. Bueno, literatura sobre eso, si le interesa, yo tengo bastante literatura, que era literatura que era, como le digo, era exclusiva del banco, pero por ser el investigador me permitieron tener acceso a ese tipo de literatura, y yo tengo esa literatura que habla sobre el sistema financiero, la banca en el siglo XIX en El Salvador. Es muy interesante ese tema, pero ya tenía, ¿qué? 6 años de no revisarlo. Entonces, así fue la cosa. ¿Qué estábamos hablando? De que la situación del 69, que usaron como chivo expiatorio a los salvadoreños, hace de que se vengan, fueron expulsados los salvadoreños, y eso hace que convulsione nuevamente la sociedad, al punto de que para 1980 se desata la guerra civil en El Salvador. Y decíamos de que la guerra civil tiene un factor, un elemento bien importante, un factor geopolítico que tiene que ver con la Guerra Fría que se estaba dando entre Estados Unidos y la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uno quería extender el comunismo por todo el mundo y otro quería extender el capitalismo por todo el mundo. Entonces, ¿quiénes son los que financiaron la guerra en El Salvador? Los gringos le daban al ejército entre 1 y 2 millones de dólares diarios. De hecho, Monseñor Romero, lo van a ver ustedes cuando investiguen, porque es parte de la investigación que están haciendo. Monseñor Romero en 1980 da una homilía donde dice: ya basta a los gringos, ustedes ponen las armas y nosotros ponemos los muertos, refiriéndose a eso, a los 2 millones, 1 millón de dólares, por ahí rondaba, que los gringos daban todos los días para que aquí se hiciera guerra, mientras que los rusos, la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mandaba los Kalashnikov, los AK-47 para Cuba, que ya era un aliado después de la Revolución Cubana de 1959, y de Cuba los mandaba para Nicaragua, que también ya era aliado de los rusos por la Revolución Sandinista. Entonces, desde Nicaragua mandaban los AK-47. Los rusos financiaban en gran medida, pero con más lipidia, no como los gringos, con más lipidia financiaban a los comunistas, al FMLN, a las 5 organizaciones. Entonces, esta guerra estaba siendo financiada, tenía ese elemento geopolítico, esa intervención geopolítica, y era financiada por estas dos potencias mundiales. Cuando el mundo era un mundo ¿cómo se llamaba esto? Se me ha ido. El punto es de que ellos dos eran los que, porque después se vuelve unilateral, bilateral, creo. Entonces, ellos dos eran los que financiaban, pero llega un punto en 1989 donde se quiebra económicamente la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el simbolismo de ese quiebre, de ese desquebrajamiento de la URSS, es la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. Cuando cae el muro de Berlín,
eso se interpreta como los rusos perdieron. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas deja de existir y los 15 países que formaban esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Lituania, Estonia, todo este montón de países, se independizan. Y ahora los rusos cayeron. ¿Quién ganó? ¿Quién tiene el poder absoluto de la economía mundial ahora? Los gringos. Entonces, licenciado, aquí es... perdón que lo interrumpa. Dígame. Licenciado, mire, licenciado, pero ¿y cuál es el interés político o geopolítico de Estados Unidos el financiar una guerra civil en el país cuando realmente nosotros no tenemos ni riqueza mineral ni ningún otro recurso que a ellos les favorezca? ¿Cuál era el interés? ¿O habían poderes o familias que estaban interesadas en que El Salvador fuera prácticamente un campo de batalla? Fíjese que en nuestro caso no, en Guatemala sí habían familias que influían incluso en la política estadounidense, pero en nuestro caso El Salvador, la importancia de El Salvador, y de hecho por eso es que se construyen carreteras y todo eso, porque nosotros somos puente, y esta potencia mundial que hay actualmente tiene una economía de guerra y una economía donde de frente dicen que las drogas son malas, pero a espalda es negocio. Les voy a enviar unas noticias donde dice que de Ilopango despegaban avionetas con cocaína y entraban por todos lados y tenían el apoyo de los señores gringos. Entonces, el interés de esta zona, el interés geopolítico es eso, que nosotros somos puentes, nosotros unimos el sur con el norte. Ese podría ser, ese es el principal interés, porque como usted dice, nosotros no tenemos ni oro, ni petróleo, ni aparentemente no tenemos riqueza, pero nosotros para Estados Unidos somos como una versión del canal de Panamá, que lo que necesitan de nosotros es pasar por aquí y tener el control. Esa es mi teoría. Recuérdense que una teoría es una idea. Esa es mi teoría. Y hay argumentos sobre mi teoría, pero no estoy diciendo que tengo la razón que así sea, pero es muy probable que eso es uno de los intereses, porque uno se pregunta, ¿qué tiene El Salvador para que Estados Unidos haya financiado una guerra de 12 años? Y que lo de financiar la guerra no es mentira, eso sí es real. En la homilía lo dijo Monseñor Romero hace 42 años. Entonces, Pero eso es totalmente, hace 32 años, perdón. ¿Fue realmente el gobierno de los Estados Unidos o algún sector de los Estados Unidos? Porque a veces pueden ser organizaciones sin fines de lucro las que puedan estar tras de eso y no el gobierno en sí. No, recordemos de que estamos hablando de un contexto de Guerra Fría, donde abiertamente Estados Unidos estaba en guerra con los rusos. Entonces, Estados Unidos financió guerras alrededor del mundo, no solamente la de nosotros, sino que Estados Unidos financió guerras alrededor del mundo. Recordemos Vietnam, por ejemplo. Vietnam del Norte era financiado por los rusos y Vietnam del Sur era financiado por los gringos. Recordemos Corea, la guerra que inicia en 1950. Corea del Norte era financiado por los rusos, Corea del Sur era financiado por los estadounidenses. Así podemos seguir hablando de China, que también se da en 1950. La China continental era financiada por los rusos y Hong Kong, la isla, se la tomó Estados Unidos, era financiada por Estados Unidos. Por eso es que Francisco Flores era aliado de Hong Kong y no de la China continental. Entonces, en ese contexto de Guerra Fría, lo que Estados Unidos y lo que la URSS buscaba era abarcar todo el mundo, abarcar hasta el último rincón, porque anduvieron financiando guerras en todos los continentes en el contexto de Guerra Fría. Y en el contexto de Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia nunca se atacan, estuvieron a punto de atacarse. De hecho, hay una historia de 1980, me parece, de Stanislav Petrov. Esa historia de Stanislav Petrov, apunten ahí el nombre, Stanislav Petrov, el hombre que salvó al mundo de una guerra nuclear. Es bien interesante, ahí la buscan ustedes. Estados Unidos no tuvo ningún tipo de ataque bélico con Rusia, sino que ellos financiaban guerras para que otros países, para lograr expandir su territorio en donde fuera, en cualquier región, y El Salvador no fue la excepción.
y sí, fue Estados Unidos que financió por el hecho de que estaba en contexto de Guerra Fría. Entonces, cuando cae el muro de Berlín, Estados Unidos ya se había declarado ganador. Ya quiero ver, 1989, el presidente me parece que era Bush, papá. Entonces Estados Unidos era el ganador de la Guerra Fría. Estados Unidos ya no necesitaba seguir financiando la guerra en El Salvador. Entonces los acuerdos de paz aquí en El Salvador se dan porque la Guerra Fría había terminado. Si el muro de Berlín no hubiera caído en noviembre de 1989, aquí no se hubieran dado los acuerdos de paz. ¿Qué quiere decir eso? De que no es que Chafik y Sánchez Serén, Leonel y Simón eran grandes negociantes de la paz y que el presidente Cristiani es el presidente de la paz. No, es simplemente Estados Unidos dijo, va, terminen, ya se acabó. Y terminaron, así de simple. Porque recordemos que la paz se venía negociando desde los 80 y nunca prosperaba, nunca se llegaba a ningún acuerdo, tanto que iban a todos los lugares a malgastar recursos y nunca se lograba la paz. La paz se logró hasta que Estados Unidos ganó la Guerra Fría y cae el muro de Berlín. No fue asunto del FMLN que dijo ya no peleemos, ahora dediquémonos a robar con arena. No, tiene que ver con la cuestión geopolítica y el fin de la Guerra Fría. Lo escucho. Dígame. Claro, solamente no me no logro entender por qué habiendo tanta historia, por qué habiendo tanta información, sigue predominando lo que dijo Albert Einstein en una persona cala, estupidez, y sobre todo cómo utiliza los medios de comunicación para engañar a la gente. Es increíble la estupidez humana de una persona que no voy a reservar el nombre, teniendo tanta, pero tanta riqueza de información que claramente muestra que los acuerdos de paz fueron el resultado de unas decisiones de gente poderosa geopolíticamente hablando, licenciado. Es increíble y quiero que quede claro cómo se ofenden nuestra inteligencia y hay tanto ciudadanos que se echa la vuelta a las cosas solo porque les dan una canasta o solo porque les dan plata, licenciado. Quería concluir con eso. Muchas gracias. Licenciado, recordemos, licenciado, solo quiero, permítame, solo quiero decir algo. Recordemos cuando matan a Anastasio Aquino, el castigo que le hicieron a los indígenas y campesinos era no les vamos a enseñar a leer ni escribir. ¿Por qué ese castigo? Y estaba ahí en la lámina, como yo les hice hincapié, que era uno de los más importantes. Analicen, a los indígenas los matan, pero los que quedan vivos les dicen su castigo va a ser que no les vamos a enseñar a leer ni escribir. ¿Por qué? Porque teniendo una sociedad estúpida, es fácil de manipularla, es fácil de controlarla. Y no estoy hablando de un color político en especial, sino que, si se fijan, nuestra historia se caracteriza por eso. Y sociedad con poco conocimiento y todo el político que llega hace fiesta con nosotros. No necesariamente el gobierno de turno, sino que el gobierno anterior y el anterior y el anterior. Todos hacen fiesta con nosotros, todos nos usan y ya se olvidó. Miren lo que hizo el señor, este señor que iba para candidato y no lo dejaron ir para candidato, para diputado. En 1998 firmó para que se privatizaran la administradora de fondos de pensiones y ahora iba como diputado del pueblo, cuando la privatización de las pensiones, eso ha sido lo más aberrante y lo más descarado, lo más inhumano que en este país se ha hecho. Hay gente Licenciado. que 35, 40 y ahora se va a retirar sin nada, a morirse de hambre, con $150 después de trabajar 35, 40 años. Pero la gente se olvida de... Licenciado. Dígame, alguien apague el micrófono. Licenciado, alguien apaga los micrófonos cuando uno los activa, fíjese. Sí, el asunto es de que yo no estoy pendiente. Licenciado,
Ajá, le escucho. Solo quiero expresar algo. A mí me llama Díganos. a mí me llama la atención algo muy importante sobre la cultura y sobre la ceguera eh, en la que se tiene a todo el país, a todo. Por ejemplo, no nos vayamos muy lejos. Culturalmente hablando, nuestras raíces están en un habla que se llama náhuatl, ¿sí? Náhuatl. El náhuatl solo es hablado en un sector de Izalco y Nonualco, tengo entendido. Ahí carretera Sonsonate. Ahora bien, Correcto, ahora bien, si son partes de nuestras raíces, nuestra cultura, obviamente se entiende de que en determinado momento o por historia la potencia más grande del mundo predomina sobre todas las demás. Y por ende, si es hablado el inglés en la potencia, ese idioma se divulga en todo el Se mundo, escucha. al igual que las monedas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Grecia era potencia, Roma, etcétera, etcétera, ellos eran los que lideraban hasta con su idioma en el mundo en aquel entonces. Entonces, pero fíjense cómo es el asunto, culturalmente hablando, miopemente hablando, aquí en El Salvador. Imagínense, hay escuelas que ni tan siquiera les enseñan el alfabeto en náhuatl a nuestros hijos. Abierto, había Quien no dejado está ayer el carro, participando, la luz apague el encendida. micrófono, por favor. Galdames, tiene el carro encendido y el micrófono también. Entonces, la raíz, ¿a quién le conviene o a quién no le conviene ocultárnosla? O, por ejemplo, díganme si hay algún, bueno, hasta ahorita que yo sepa, no hay ningún libro editado, o tal vez sí lo hay, pero no ha sido divulgado, en el cual se nos enseñe, culturalmente hablando, ese dialecto, ese idioma, como quieran hablarles, como quieran nombrarlo, que es el Si náhuatl. me Entonces, permite, sí, eso es lo que estábamos comentando, de que el indigenismo después del 32 se interpretó como comunismo, entonces fue perseguido y ahí fue donde se acabó prácticamente, por eso es que se llama etnocidio, porque se acaba con una etnia, no solamente los matan físicamente, sino que matan su cultura. Entonces Martínez fue el que se encargó de eso, de acabar con la vida de 30.000 indígenas y campesinos, pero también de acabar con la cultura. Quien practicaba luego la lengua, la vestimenta, las prácticas culturales, era comunista y a la horca. No a la horca, sino que fusilado. es triste, eso es triste, porque ahí vemos otras culturas que realmente añoran su idioma y sus raíces. Yo, por ejemplo, no es que admire, sino que me impresiona a veces saber de culturas como, por ejemplo, Japón, China, que mantienen sus raíces, mantienen sus dialectos, sus idiomas, para poder mantenerse ellos culturalmente hablando. Nosotros podríamos, pero lastimosamente siempre han venido esos personajes engolosinados por el poder y por el dinero. O sea, es triste de que el hombre quiera destruir al mismo hombre hoy en día solo por dinero, lamentablemente. Y no le dan mayor énfasis a su cultura, a su raíz. Por ejemplo, nosotros en la universidad, ¿quién de nosotros, aunque sea, sabe pronunciar la letra A o la letra E o la I en náhuatl? Ninguno. Si bien es cierto, no es el idioma mundial, pero por raíz y por cultura, mantener eso sería
una riqueza cultural para nosotros. Eso, justamente eso vamos a explicar ahorita con el tema de cultura, que les dije que eso no nos íbamos a tardar 10 minutos haciendo una retroalimentación. Gracias, licenciado, solamente. Gracias a usted. Solamente Dígame, una ¿quién está intervención hablando? rapidito. Luis Sánchez. Ya tengo claro que estamos, bueno, fuimos condenados a analfabetismo, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención por qué seguimos, por qué en las escuelas, por qué nos dan la cultura verdadera, por qué no nos dicen la verdad, porque a nosotros nos han dicho otras cosas. Entonces, ¿será que Estados Unidos o a alguien, como dijo el compañero, no le conviene cambiar eso? Y la otra cosa, ¿por qué tantas personas estudiadas, licenciados, que ya coronan su carrera y todo? Y nosotros seguimos así como la caverna, ¿va? Así seguimos nosotros con los ojos vendados. ¿Por qué no cambiamos esto? Yo tengo esas interrogantes. Me gustaría, tal vez, licenciado, si me puede explicar un poquito. Porque nosotros nos graduamos de la universidad amarrados y viendo las sombras pasar adentro de la caverna. Así nos graduamos. Un título universitario no es sinónimo, no es ni garantía de trabajo, ni conocimiento. Recordemos de que nuestro sistema educativo es un sistema mediocre. Entonces, un título de una universidad no es sinónimo de conocimiento. Hay ingenieros, doctores, por montones doctores que se equivocan cuál pierna es la que van a cortar, si la buena o la. Entonces, lo mismo sucede en todo. El sistema. Fíjense que... Licenciado, y usted no puede bloquear los micrófonos desde ahí, porque sí interrumpen. Sí, pero igual yo lo puedo bloquear, pero ustedes lo pueden encender al segundo después de... Pastor, tiene el micrófono encendido. Nos están atrasando. Vean, les decía que vamos a hablar acerca de la cultura y vamos a hablar de algo bien importante que es el patrimonio cultural. Es lo que estamos discutiendo en este momento. Nosotros, ¿por qué no mantenemos vivo nuestro patrimonio cultural? La lengua es parte del patrimonio cultural. La comida es parte del patrimonio cultural. Nuestra identidad es parte del patrimonio cultural. Pero ¿por qué no se le presta importancia al patrimonio cultural? De eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de qué es el patrimonio cultural, cómo se clasifica el patrimonio cultural y ejemplos del patrimonio cultural. Les decía de que para entender el patrimonio cultural, bueno, para entender todo, debemos entender qué es la cultura. Y sabemos de que la cultura es la que nos hace humanos. Los animales no tienen cultura, porque la cultura es lo que se aprende, y no solamente lo que se aprende, sino que es lo que se razona. Lo que nosotros razonamos es lo que permite que nosotros creemos cultura y permite que seamos diferentes a los animales. La cultura, desde el punto de vista filosófico, es lo que nos permite convertir a la naturaleza en objeto y ser nosotros los sujetos. Los animales no pueden hacer eso. Los animales no pueden, una colmena de abejas no puede decir, la reina nos está explotando, organicémonos porque está abusando de nosotros, organicémosla y démosle golpe de estado. No puede. Por muy bonita que sea la colmena, por muy ordenada que sea esa colmena, pero no tienen la capacidad que nosotros tenemos, que es la capacidad de analizar, de pensar, de decir nosotros podemos transformar y convertir la naturaleza, podemos adaptar la naturaleza a nuestras necesidades. Eso es lo que nos hace humanos y eso es la esencia de la cultura. Esa capacidad que nosotros tenemos, que los animales no la tienen, no hay un animal que la tenga, aunque utilicen herramientas básicas, pero eso no es cultura, porque la cultura es enseñar, transmitir y razonar. Y vamos a ver características de la cultura.
A esta parte acá le prestan atención cuando terminemos la clase, que por cierto ya quedan 10 minutos, y a comenzar un tema de 30 láminas, vamos ahorita. Entonces luego lo revisan, pero quiero hablar de cuáles son las características de la cultura. La vez pasada definimos cultura según Taylor. Por favor, repasen el concepto de cultura de Taylor. Lo vamos a ver más adelante en estas láminas, pero repasen el concepto de cultura de Taylor. Eso fue lo que hablamos en la primera clase. La cultura es general. Hay dos tipos de cultura, la cultura general y la cultura específica. ¿Qué significa eso? Nosotros, como salvadoreños, tenemos una cultura que es general, por ejemplo, la cultura que se nos enseña desde el Estado. Por ejemplo, en septiembre vamos a celebrar el mes de la independencia. Todos nos identificamos con esas prácticas culturales. Esa es la cultura general, pero la cultura no se queda hasta ahí, sino que cada uno de nosotros tiene también una cultura específica. Y esa cultura específica tiene que ver con el departamento de donde somos, tiene que ver con el municipio de donde somos e incluso tiene que ver con el barrio de donde somos y con la familia de donde somos. La cultura es diferente entre un grupo familiar y otro grupo familiar. Un ejemplo simple de eso podría ser, hay familias que permiten que los hijos se acuesten a las 3 de la mañana viendo televisión, pero hay otras familias de que le inculcan a los hijos de que se acuesten a las 8 de la noche. Entonces vemos dos prácticas culturales totalmente diferentes. Entre dos grupos, pueden ser vecinos, pueden vivir pegados una casa con la otra, pero hay dos prácticas culturales diferentes. Entonces, en ese sentido, esta lámina hace referencia a la cultura general, que podría ser ese ejemplo de septiembre, podría ser el ejemplo, soy salvadoreño, me identifico en comer pupusas, pero también tenemos la cultura específica, que es lo que he aprendido en la casa, los valores ya más particulares, el tipo de comida, la forma de hablar. Hay familias, pueden ser vecinas y estar pegadas a las casas, pero el vocabulario de una y de otra es totalmente diferente. Eso tiene que ver con la cultura específica. Entonces, estas son las características de la cultura. Luego, lo que ya veníamos hablando anteriormente, esto ustedes después lo leen, por favor. La cultura es aprendida. Vean, por eso es que la cultura se transmite dentro de un grupo social, decía Taylor, en la definición de cultura que vamos a ver más adelante. Una de las características más importantes de la cultura es que la cultura es aprendida. Un niño nace, imagínense que un niño hijo de salvadoreños nace y a los 5 días se lo llevan los chinos, ese niño va a aprender la cultura de los chinos, porque uno no nace sabiendo su cultura, sino que uno se adapta al entorno, uno se adapta al grupo social, a la estructura en la que se va desarrollando. Entonces un niño con los rasgos de salvadoreño, con el nombre de salvadoreño, pero se lo llevan los chinos, de aquí a 15 años va a comer lo que comen los chinos, cucarachas y todo eso, gusanos que los chinos comen, y para nosotros va a ser asqueroso, pero para él no va a ser asqueroso. ¿Por qué? Porque la cultura y sus prácticas culturales son aprendidas y dependen del entorno, dependen del grupo social en que esta persona se desarrolla. Un niño sueco no va a pensar en la noche, tengo hambre, quiero comer pupusas. ¿Por qué? Porque no son sus elementos culturales. Entonces nosotros pensamos y nosotros desarrollamos la cultura, nosotros creamos la cultura a partir de nuestro entorno geográfico, a partir de nuestro entorno natural y también a partir de nuestro entorno social. Todo eso tiene una interrelación y eso determina la cultura. ¿Por qué el entorno geográfico? Imagínense un esquimal. Un esquimal tiene prácticas culturales totalmente diferentes a las de nosotros. En algo tan simple como la forma de vestirse, tiene prácticas culturales totalmente diferentes, y lo que motiva o lo que permite que se den esas diferencias en la forma de vestirse, que la forma de vestirse tiene que ver con la cultura, lo que permite eso es el clima. Un esquimal necesita hacer trajes de pieles de animales para protegerse del clima. Nosotros en el clima que nos desarrollamos, en el clima que vivimos, no necesitamos hacer eso. Entonces vemos cómo interacciona el entorno, el grupo social, el medio geográfico y todo eso para determinar las culturas. Volvemos a la lámina anterior de que las culturas pueden ser específicas y tienen que ver con el entorno geográfico. Las culturas no son uniformes, cada cultura es diferente y cada cultura está en evolución siempre.
Otro punto bien importante es que la cultura es simbólica. Hay cosas que nosotros las entendemos y que otra cultura no las podría entender. El ejemplo que siempre me gusta poner en esto de la cultura simbólica es lo del mal de ojo, porque incluso dentro de mi familia hay personas que no creen en eso. Yo no sé si creo o no creo, porque casi que he visto morirse a alguien porque tenía ojo. Entonces vemos todo ese simbolismo, algo de que médicamente no hay un documento que diga si existe científicamente, pero al final uno, mediante símbolos, entiende que es eso. Y uno dice el ojo y ya se hace toda la idea en torno a esa enfermedad de que desde la medicina no existe, y uno ve la cosita roja y dice, ¿será que esto funciona o no funciona? Y al final termina hasta siendo ridículo, pero su entorno cultural le permite tener esos elementos para identificar simbolismo. Otra cuestión podría ser lo religioso. Ya va a ser Semana Santa, todos los simbolismos que hay en torno a lo religioso, de comer o no comer carne, de qué es pecado, qué no es pecado, eso determina la cultura también. Y eso se entiende a partir de simbolismo. Un budista no va a entender eso de que por qué comer pescado en Semana Santa, o por qué no comer carne. O nosotros decimos, bueno, ¿y por qué los hindú se están muriendo de hambre y no se comen una vaca cuando tan buena que es la carne? Entonces vemos como la cultura es simbólica. A partir de los simbolismos se entiende. Entonces a veces nosotros no comprendemos el porqué de las cosas, pero si ya comenzamos a ver en detalle qué significa una vaca para un budista o qué significa comer carne roja para un católico ortodoxo, entonces vemos el simbolismo que eso tiene, y a partir de ese simbolismo se interpreta, hay una cosmovisión en torno a eso. Entonces, ese es otro elemento bien importante. La cultura es simbólica. Ahí lo leen ustedes. La cultura somete a la naturaleza. Es lo que les decía. Nosotros somos los únicos que podemos someter a la naturaleza, al punto de que estamos destruyendo a la naturaleza. Un animal no dice, voy a cortar árboles, voy a hacer una casa, voy a venderla, esto es mío. Nunca dice eso un animal, y obviamente no piensa eso porque no tiene la capacidad de pensar. Los únicos que tenemos la capacidad de pensar y de someter a la naturaleza y de ubicarnos en el estrato más alto de la evolución somos nosotros, los humanos, porque nosotros los humanos somos creadores de cultura, somos hacedores de cultura. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de someter a la naturaleza. La cultura es compartida, ese es otro elemento que también lo hablábamos desde la primera clase. Vean, yo no podría estar hablando acá si no me hubiera criado en este grupo social, en este país donde hablamos español. No podría estar hablando, porque lo que ha permitido que yo tenga mis elementos, mis rasgos culturales, es el entorno social. Si nosotros, creo que este ejemplo también se lo mencionaba anteriormente, alguien que se críe en una isla totalmente solo, Tarzán, por ejemplo, con los monos, ¿qué idioma va a hablar Tarzán? Ninguno, porque los monos no hablan. Entonces, ¿qué elementos culturales va a tener? No va a tener elementos culturales, porque la cultura se transmite dentro de un grupo social, y si alguien no se desarrolla, no crece, no aprende dentro de un grupo social, no va a tener elementos culturales, porque toda la cultura es aprendida. Si nosotros somos tramposos, como se caracteriza el salvadoreño, si nosotros somos violentos, si nosotros somos mal hablados, si nosotros somos cochinos que tiramos la basura, esa es nuestra cultura. Lastimosamente eso es lo que nos transmite nuestra sociedad. Si a nosotros no nos gusta agarrar un libro para leer 2 páginas al día, esa es nuestra cultura. Eso es lo que nuestro entorno nos ha enseñado, lo que nuestro grupo social nos ha enseñado. Al final, los japoneses y los alemanes no leen 60 libros al año porque a ellos se les ocurrió leer 60 libros al año, sino que ellos vieron el ejemplo, vieron de que su papá, su mamá, su tío, todos leían. Entonces, es una práctica cultural en esa sociedad, y ellos lo que hacen es replicarlo, aprenderlo. Los elementos culturales, las prácticas culturales se van compartiendo. En cambio, en nuestro país, nosotros no vemos leer a nadie. Raras veces nos dan ganas de leer. Compartida, y la gente utiliza creativamente la cultura. Ese no lo leen, ese no va a venir en el examen.
Y los niveles de la cultura, que tiene que ver con lo que les estaba explicando hace un rato. Hay cultura de país, hay cultura de departamento y hay subcultura. Por ejemplo, la cultura oficial es la cultura que se transmite desde el Estado, lo que nos enseñan en la escuela, esa es la cultura nacional. Luego está la cultura por los departamentos o por los municipios, y luego tenemos subcultura. ¿Qué podría ser un ejemplo de subcultura? Son pequeños grupos dentro de una cultura que tienen prácticas culturales diferentes a la cultura general. Podría ser un ejemplo de esto los rockeros, o hace 10 años los emos. Si se fijan, dentro de la cultura, los emos iban a la escuela y aprendían a decir la oración a la bandera, pero tenían unos elementos culturales que no se compartían con el resto de la población. Entonces, eso era una subcultura. O los rockeros van y dicen, andan la bandera y saben quiénes son los próceres y viven en un departamento, y en ese departamento probablemente hay batidos de dulce y caña de azúcar, como en mi caso de San Vicente, y hay esos elementos culturales que caracterizan a mi departamento, pero hay otra subcultura, hay otras prácticas culturales que van más allá de esos elementos nacionales, de esos elementos que tienen que ver con el departamento donde se vive, y son esas subculturas que tienen unas prácticas totalmente diferentes. Otros conceptos bien importantes, que estos ustedes ya los investigaron, es el etnocentrismo y el relativismo cultural. Vean, el concepto de etnocentrismo es bien interesante para poder comprender por qué las culturas, y de hecho cuando se da la invasión de los españoles vienen a imponer su cultura. El etnocentrismo sirve para imponer cultura, y el etnocentrismo es cuando nosotros comenzamos a juzgar a otras culturas a partir de nuestra cultura. Por ejemplo, nosotros comenzamos a criticar voy con los hindúes nuevamente. Nosotros criticamos a los hindúes. ¿Por qué los hindúes no comen vacas y están muriéndose los niños de hambre? Están muriéndose los ancianos de hambre y no matan una vaca para comérsela. Entonces nosotros comenzamos a juzgar a partir de nuestra concepción, de nuestros conceptos culturales, de lo que somos culturalmente. Podríamos decir, desde el punto de vista religioso, nosotros comenzamos a juzgar desde el cristianismo, el hinduismo. Entonces, en eso consiste el etnocentrismo, cuando nosotros, a partir de lo que a nosotros nos han enseñado, porque la cultura es enseñada, a partir de lo que a nosotros nos han enseñado, comenzamos a juzgar, a criticar y a etiquetar otras culturas. Eso fue lo que hicieron los españoles cuando vinieron. Dijeron, andan desnudos, es pecado, les pusieron ropa. Estos hacen sacrificios humanos, eso es pecado, les cambiamos de religión. Y comenzaron a darle una explicación, comenzaron a criticar todo desde la forma en que ellos entendían la cultura, desde los principios morales y éticos que ellos tenían, comenzaban a juzgar otras culturas. Con eso tiene que ver con el etnocentrismo. Imagínense que nosotros nos pusiéramos, bueno, de hecho no imagínense, sino que se da. Los musulmanes que se casan con niñas, en los musulmanes en los países árabes es permitido la pedofilia. Entonces nosotros, desde nuestras concepciones culturales, desde nuestras normas culturales que son aprendidas, que han sido impuestas, desde nuestros principios religiosos, nosotros criticamos otras religiones. Pero lo mismo imagínense eso a la inversa. Los musulmanes desde sus principios morales, desde sus principios religiosos, también podrían criticarnos a nosotros. Y a eso se refiere el etnocentrismo, a criticar la cultura de otros a partir de nuestra cultura. ¿Qué nos garantiza que la forma de entender el mundo, de entender la religión de nosotros es la correcta? Nada, pero se da, en muchos casos se da, y nosotros queremos que todos se comporten y que todas las culturas tengan los mismos elementos que nosotros tenemos. Quiero ver. Tenemos diferentes definiciones de cultura. Les decía en la primera clase que el definir cultura es bien complicado. Entonces hay diferentes autores y diferentes conceptos de cultura. Tenemos el principal concepto con el que estamos trabajando nosotros,
el de Taylor, que la cultura o la civilización en sentido etnográfico amplio es aquel todo complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, lo que hablábamos de criticar las religiones, el derecho, lo que hablábamos de las leyes, aquí es penado la pedofilia, ya no, las costumbres y cualquier otro hábito y capacidades adquiridos por el hombre, y esto es lo más importante, adquirido por el hombre cuando es miembro de una sociedad. Lo que decíamos, de que la cultura, para nosotros poder aprenderla, necesitamos ser miembros de una sociedad. Hay otro concepto de cultura de un señor que se llamaba Frank Boas, el otro antropólogo. Tenemos el concepto de cultura de Malinowski. Vamos contra el tiempo, así que esto ustedes lo leen después. Vamos, hay otro concepto de cultura de Harris, para que vean de que hay una infinidad de definiciones de cultura. De hecho, ustedes... díganme. Antes de cerrar la clase, ¿esta guía nos la va a mandar por WhatsApp o va a estar en el aula virtual? La lámina. Lo que pasa es que desde que comenzó la clase solo me aparecía la lámina de cultura. Entonces yo lo he ido moviendo para encontrarle sentido a lo que he estado diciendo, porque no me pasaba de lo mismo. Yo me salía y volvía a entrar a la clase, pero... Y siempre me pasa eso con su clase, no entiendo por qué. Compañera, ahí en Teams la compartió el link ya. Sí, yo normalmente en Teams está todo, porque yo cargo, yo lo comparto desde Teams. Entonces, todas las láminas ahí las pueden buscar, están en Teams, porque yo debo cargarla desde Teams. Ahí pueden encontrarlas todas, y todas las clases también. Si se fijan, tenemos un montón de conceptos de cultura. Estudien el concepto de Taylor y vamos a la cultura salvadoreña. Hay cosas ahí que son que llenan de orgullo y otras que no mucho, pero esa es nuestra cultura salvadoreña. No significa que así va a ser toda la vida. La cultura se puede cambiar para mejorar, pero también puede haber transculturización, también puede haber aculturización y una serie de formas de interpretar y de hacer la cultura. La identidad nacional. Creo que es imposible terminar este tema ahora y ya son las 16. ¿Saben qué? Como en la próxima clase va a haber repaso, vamos a utilizar la primera hora para hablar sobre el patrimonio cultural y natural y la